El papá de Mari tenía la arteria bien tapada, el 90%, la arteria principal. El doctor dijo, no dijimos nosotros, dijo el doctor, que al papá de Mari del corazón le nació una válvula, una arteria, para que el corazón siguiera funcionando. ¿No cree usted que Dios es poder, hermano? Mire el poder, el Dios maravilloso que nosotros servimos, hermano. Él va a poner los medios para que la gente viva. Si quiere que viva, si nos quiere llevar, Él nos va a llevar. Pero cuando no es el tiempo, Él va a poner el medio para que ese corazón siga funcionando. Así que es un Dios de poder, ¿lo cree? Vamos a pedirle a ese Dios de poder que la Biblia nos enseña que Él creó los cielos y la tierra y que no hay nada imposible para Él. Pidámosle con todo el corazón por los que están enfermos, por ese Dios que no hay nada imposible. Amén, hermano. Pídale con todo su corazón, únase conmigo y oremos al Señor. Señor, en estos momentos nos acercamos a ti confiadamente, como dice el libro de Hebreos, para hallar misericordia y gracia, Señor, para el oportuno socorro. Mi Dios, en estos momentos, Señor, nos convenimos con mis hermanos y pedimos, Señor, por los que están enfermos, los que fueron nombrados, nuestra hermana Rosita, nuestro hermano Jesús, Maquena, Señor Santo, una bebita. Creemos, Señor, en la sanidad divina. La iglesia de Dios cree en la sanidad divina y confiamos en tu poder sanador, Señor. Creemos, Señor, que no hay imposible para ti, Señor. Dios, extiende tu mano divina sobre estas tres personas, Señor. Sánalas, Dios, en el nombre de Jesucristo. Tú tienes la última palabra, Señor. En ti confiamos. Bendice a mi hermana Olivia, a mi hermano Salomón, que viajaron para aquel lugar. Tráelos con bien, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así como está de pie, hermano, 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 1 y 2. Gracias a los músicos. Cuando lo tiene, dice amén, hermano. 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 1 y 2. ¿Lo tiene? Amén. Dice así en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Verso 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Señor, gracias te damos por este tiempo. Oramos, Señor, pidiéndote, nos hables al corazón. Háblanos, Señor. Nos ponemos en tus manos. Prepara el corazón de mis hermanos, así como preparaste el mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a la casa de Dios. Hemos tenido un buen servicio, ¿verdad?, de jóvenes. ¿Cuántos se sienten jóvenes? Amén, hermano. Cada que venimos el viernes servicio de jóvenes, aquí no hay viejos, aquí habemos puro joven. Amén. Y aquí las canas se quedan afuera y son las ganas las que entran. Amén. Le damos gracias a Dios porque tuvimos un hermoso retiro de varones, hermano, nos gozamos. Gracias a Dios le doy a mi hermano Raúl Carrasco, que me invitó a cantar y yo estuve dispuesto a cantar ahí gozándome con los varones. Y nos gozamos, hermano, grandemente. Y le damos gracias a Dios por esa oportunidad que tuvimos de ir. La Biblia nos enseña, hermano, la obra de Dios exige fidelidad en cada época de la vida. Timoteo era un joven que anduvo con Pablo en la obra misionera, escuchando, dice la Biblia, las verdades que Pablo enseñaba, las cuales habían sido confirmadas por
muchos testigos. Y ahora Timoteo entra en una época en la cual tenía que encontrar hombres fieles que fueran idóneos para enseñar también a otros. Y de esta manera continuar una cadena de fidelidad al Evangelio con el propósito de que todo el mundo esté bajo el señorío de Jesús. El tema de este mensaje, hermano, y créame que no voy a hablar de Timoteo tanto, pero al final sí. Pero el tema de este mensaje, yo quiero hablar de fidelidad, de Dios necesita hombres, jóvenes y mujeres jóvenes fieles. Y no nomás jóvenes, pero Dios necesita hombres y mujeres fieles. A lo largo de la historia, Dios ha demostrado, hermano, que no necesita multitudes para llevar a cabo los planes que Él tiene, sino que Él solo, hermano, necesita que un hombre o una mujer sean fieles y estén dispuestos a obedecer. En Ezequiel 22:20 dice la palabra, 22:30, perdón, dice la palabra de Dios: busqué a alguien, esta es una versión, traducción viviente, la NTV, dice: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla, pero para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. En este pasaje, Ezequiel, hermano, estaba acusando a los líderes que no eran capaces de asumir su liderazgo espiritual. Pero como dijimos, Dios está buscando hombres, mujeres que estén dispuestos a obedecerle. A lo largo de la Biblia miramos cómo Dios ha obrado poderosamente a través, hermano, de aquellos que se mantienen firmes en medio de la corrupción, en medio de la idolatría y en medio de la incredulidad. Hoy vivimos en un mundo, hermano, que se asemeja cada vez a los días de Noé, en donde la Biblia nos enseña que la maldad de hombres y mujeres en aquel tiempo iba en aumento. En el tiempo de hoy estamos en un mundo muy similar al de Noé, en donde la maldad de hombres y mujeres va en aumento, siempre pensando en hacer lo malo. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando del mundo en general. Siempre pensando en hacer lo malo, siempre pensando lo malo y siempre lo malo. Cité este pasaje de Ezequiel 22:30 porque nos muestra que Dios no busca multitudes, sino que Él está buscando a alguien que esté dispuesto a pararse en la brecha. Y entendemos que la fidelidad no de uno, fíjese, escuche bien esto, hermano, porque la fidelidad de una persona puede cambiar la historia de una nación, puede cambiar la historia de una congregación, puede cambiar la historia de una familia. El tiempo de Noé no era un tiempo fácil. Eran tiempos de gran, dice la Biblia, perversión. Pero la Biblia nos dice que en medio de aquella maldad, en medio de aquella perversión, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y su fidelidad preservó la vida humana. Noé no solo creyó a Dios, sino que fue obediente. Aquí el asunto está aquí, hermano. No es nada más creer, porque muchos creen. Es ser obediente a Dios. Dios le ordenó a Noé construir un arca. Él le dio los detalles.
No era un trabajo sencillo, pero Noé obedeció y construyó un arca durante 120 años. En 120 años Noé, dice la palabra de Dios en el libro en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5, que Noé fue un predicador, un pregonero de justicia. Él era una persona que proclamaba y vivía un estilo de vida que agradaba a Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Durante ese tiempo Noé le advirtió a la gente lo que venía y que era menester arrepentirse y obedecer a Dios. Pero la gente no quiso escuchar. Jesús dijo y describe claramente la condición del mundo antes de su segunda venida. Porque Cristo viene pronto, ¿lo cree? En Mateo 24, versículos 37 al 39, el Señor Jesucristo dice así, porque Él fue el que mencionó estas palabras: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, de fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en el arca. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder. La gente no puso atención al trabajo de Noé. Hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Y dice la Biblia, así será cuando venga el Hijo del Hombre. La gente se está divirtiendo, haciendo banquetes, haciendo fiestas, casamientos, pero no ponen atención a lo que la Biblia dice, que Cristo viene pronto. Y gente fiel como tú y como yo, podemos hacer la diferencia en el mundo. La gente quiere ver gente que ame a Dios como tú y como yo lo amo. La gente está necesitada del amor de Cristo. Pero quieren mirar que tú y yo somos fieles y nosotros podemos cambiar la historia, no solo del mundo, pero de alguna familia. Podemos cambiar la historia. A Noé el mundo entero lo ridiculizaba, pero él se mantuvo firme. Hebreos 11:7 dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de las cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Nosotros no sabemos cuándo Cristo va a volver. De hecho, dice la Biblia que ni el Hijo sabe cuándo va a venir. Pero se nos dan detalles en el libro de que las señales se están cumpliendo y que Cristo viene pronto. Nosotros tenemos que poner atención a eso, porque no sabemos la hora ni sabemos el día, pero tenemos que estar apercibidos para cuando Cristo venga. Noé se mantuvo firme. De la misma manera, hoy debemos de mantenernos firmes en medio de las burlas, en medio de la presión social, especialmente ustedes jóvenes, ustedes que están en medio de un mundo lleno de maldad, un mundo que va de mal en peor. El mundo no se va a componer, aunque la gente te diga, aunque los falsos testigos de Jehová te digan que el mundo se va a componer, no se va a componer. Va a ir de mal en peor. Pero nosotros tenemos que estar apercibidos. Dios no necesita, hermano. Escuche bien, para construir el arca Dios nomás necesitó un hombre fiel. Y esa familia de 8 le ayudaron a Noé. Sus hijos, sus esposas construyeron el arca.
y fueron salvos en 120 años 8 personas. Dios no necesita una gran multitud para vencer, hermano, para lograr sus propósitos. Él solo necesita hombres y mujeres fieles. Y voy a otra historia porque voy a ir a 3 historias aquí. Cuando Gedeón derrotó a los madianitas, la Biblia nos enseña que miles se regresaron. Se regresaron los que tenían miedo, los que estaban cansados, los que no tenían compromiso. Esos se regresaron. Pero con solo 300 valientes, 300 hombres, Gedeón derrotó a un ejército inmenso de los madianitas. Jueces 7:7 nos dice: entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel, te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Y todos los cobardes, todos los que tuvieron temor, todos los que estaban cansados, todos los que no se comprometían, se regresaron a su casa. Miren, jóvenes, qué hermoso lo que sucede aquí. Esta parte del libro de Josué, hermano, o más bien del libro de Jueces, es una parte que deberíamos de tomar muy en cuenta en estos tiempos. ¿Por qué? Porque Gedeón forma parte de una generación que no conocía a Dios, que no lo conocía, sí había escuchado las historias, pero no había una relación íntima. La generación de Josué y Josué murieron. Y esta generación que se levantó era una generación que no conocía a Dios. Y por no conocer a Dios estaban en muchos problemas todo el tiempo. Y Dios levantó jueces, dice la Biblia, y entre esos jueces estaba Gedeón. Y Gedeón, Dios lo usó tremendamente. Gedeón era un hombre que escondía el trigo. Pero mire qué hermoso, jóvenes. Estos son los pasos para la victoria de Gedeón. En primer lugar, Gedeón confió en la promesa de Dios. Jueces 6:14 dice: el Señor le dijo: yo estaré contigo. ¿Cuántos creen que Dios está con ustedes, jóvenes? Están en un mundo lleno de maldad, pero ¿cuántos creen que Dios está con ustedes? A Gedeón Dios le dijo: yo estaré contigo. Y él lo creyó. Y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. La segunda cosa que tenía que hacer Gedeón para derrotar al enemigo, él tenía que derribar el altar que su padre había levantado para Baal y edificar un altar para Jehová. Verso 25 de Jueces 6 dice: esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Si Dios quería que destruyera todo. ¿Sabe que esto no lo traigo aquí, pero saben la historia de la Biblia? Cuando la gente descubrió descubre que fue Gedeón quien destruyó el altar, el papá de Gedeón le dijo a la gente: pues
que se defienda el Dios Baal. Si el Dios Baal tiene poder, pues que se defienda. Pero ¿qué se iba a defender, hermano? Si la Biblia nos dice que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no escuchan, tienen boca y no hablan. Dice Marino, están clavados porque si los sueltan se quebran. Amén, nuestro Dios es un Dios vivo. Nuestro Dios es un Dios poderoso y lo hemos visto, hermano. Dios le dio las instrucciones. Hay cosas, hermano, yo lo pongo de esta manera. Hay cosas en nuestra vida para que Dios se manifieste que tenemos que derribar. Tenemos que derribar orgullos, tenemos que derribar mentiras, tenemos que derribar pleitos, tenemos que derribar el montón de cosas que tenemos que derribar de nuestra vida. Para que Dios empiece a movernos, está diciendo, derriba lo que estorba para que yo me manifieste. Gedeón tuvo que derribar todo para que Dios pudiera pelear con él. Y estas eran las armas de Gedeón. Unos cántaros que Gedeón tenía que quebrar. Unas lámparas que tenía que encender. Y unas trompetas para tocar. Y de esta manera Dios le dio la victoria a Gedeón. Dios nos da la victoria porque de Él es la batalla. Nosotros no tenemos armas para pelear. Nosotros no tenemos nada para pelear. Pero nuestras armas no son carnales, son poderosas en el Señor. Zacarías 4 dice, no es con espada, ni es con ejército, mas es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Nosotros no tenemos nada para pelear contra el enemigo, pero tenemos al Rey, tenemos al poderoso, tenemos al guerrero, tenemos al que todo lo puede. Ese es nuestro Dios, que pelea por nosotros. Cuando Gedeón obedeció, Dios sabía que Gedeón todavía tenía miedo. Pero Dios le dio una revelación. ¿Y sabe qué, hermano? Los cántaros. ¿Qué hace un cántaro, hermano? Quebrándolo. Y aquellos oyeron un ruidajo, yo creo, oyeron un ejército tremendo. Y salieron corriendo de ahí, hermano. Empezaron a huir. ¿Sabe que el enemigo huye cuando tú y yo hacemos ruido? Cuando tú y yo adoramos al Señor, el enemigo sale corriendo y dice, no, a esa iglesia, ahí no entro porque ahí está algo especial. Amén, ¿cuántos lo creen? El enemigo no tiene potestad sobre nosotros, hermano. Tú eres un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. El enemigo está limitado. Y él no puede hacer nada contra ti ni contra mí. Joven, Dios quiere jóvenes fieles. No se trata de una cantidad grande de jóvenes. Se trata de que tengan corazones fieles a Él. Voy a hablar un poquito de una mujer que usted la conoce mucho. Y es la reina Esther. Cuando su pueblo estaba en peligro, ella puso en riesgo su vida. Le quiero hablar de una mujer también porque no nomás son jóvenes hombres, también son jovencitas mujeres. Y también las mujeres tienen potestad y tienen poder. Amén. La reina Esther, cuando su pueblo estaba en peligro, ella puso en riesgo su vida. En ese tiempo se había publicado un decreto en el cual se ordenaba la destrucción de los judíos. Y Mardoqueo le dio una copia a uno de los criados y le pidió que se lo mostrara a Esther y le explicara todo. Mardoqueo también le pidió que le dijera a Esther que fuera a ver al rey y le suplicara no destruir a su pueblo. Ella a su vez le dio este mensaje a Mardoqueo para atrás y le dice: hace 30 días que el rey no me llama.
Todos los sirvientes del rey y los habitantes de este país saben que nadie puede presentarse ante el rey sin ser llamado. Pues eso se castiga, le dijo Esther, con la muerte. Esas personas es perdonada solo si el rey la señala con su cetro de oro. Cuando Mardoqueo recibió el mensaje de Esther, le mandó esta respuesta: no te vas a salvar solo porque estás en el palacio. Si no te atreves a hablar en momentos como este, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y toda tu familia morirán. Dios nunca nos deja solos, hermano. Tu bendición viene de un lado, viene de otro. Dios es bueno. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Mardoqueo le dice: yo creo, Esther, que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. Me acordé porque el canto dice: para esta hora, el que canto que nos cantó nuestra hermana Ana, para esta hora has llegado. Y yo estaba escribiendo y dije: mira, para esta hora llegó Esther a ser reina. Esa era la hora que Dios había tenido para ella. Dios te pone en el lugar en el cual te va a usar a la hora que Él quiera usarte. Nosotros podemos hacer berrinches y podemos hacer un montón de cosas, pero si Dios nos quiere usar, Él nos va a usar. Si Dios no nos quiere usar, Él no nos va a usar. Pero para esa hora llegó Esther ahí para que el pueblo judío fuera salvo. Cuando Mardoqueo recibe, le da el mensaje, cuando usted le da el mensaje a Mardoqueo, o Mardoqueo le manda a decir a Esther estas palabras, le dice: si no te atreves a hablar en momentos como este, la liberación va a venir de otro lado. Entonces Esther le mandó esta respuesta a Mardoqueo, Esther 4:16, y le dice: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan oración, hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey, y si tengo que morir, moriré. ¿Se dan cuenta, hermano? Dios quiere gente valiente. Si tengo que morir, moriré. Si perezco, dice otra versión, que perezca. Usted sabe la historia. El rey recibió a Esther y este hombre que había preparado una horca para Mardoqueo, porque cuando él salía, Amán se llamaba él, todos se arrodillaban delante de él, pero Mardoqueo no. Y a él le caía, no dice la Biblia, pero le caía gordo Mardoqueo. Yo no sé de dónde sacamos esa palabra gordo. Me cae gordo, ¿por qué no decimos me cae flaco? ¿Por qué decimos me cae gordo? No sé. Eso no dice la Biblia, hermano, ¿eh? Yo lo digo nomás. Pero yo creo que Mardoqueo le caía mal, perdón, a Amán le caía mal Mardoqueo porque no se humillaba. Y preparó una horca para Mardoqueo para colgarlo. Pero esa horca que él preparó fue donde lo colgaron a él. Cuidado con enfrentarte a los hijos de Dios. Dígale al que está a su lado: cuidado conmigo. Porque mi papá me cuida. Así dígale, hermano. Cuidado conmigo, porque yo tengo un padre que su nombre es sobre todo nombre y me cuida. Amán se quiso meter con la reina Esther
Y ahí fue un problema grave con el pueblo judío, ahí, hermano. Esa es mire, Dios le dijo a Abraham, el que te bendiga, bendeciré, y al que te maldiga, maldeciré. Ese hombre se atrevió a levantar un dedo contra los hijos de Israel, contra los hijos de Dios, y su final fue triste. Por eso, hermano, cuando nosotros nos digan Israel está en problemas, oremos por Israel. Bendiga al pueblo de Dios. Bendiga al hermano que está a su lado porque también es de Israel. Bendígalo, bendígalo todo el tiempo. Dios quiere varones, mujeres, jóvenes, jovencitas que se paren en la brecha. Ahora en este tiempo, como también en el tiempo del apóstol Pablo. Timoteo tenía que encontrar hombres fieles que enseñaran también a otros. Yo le hablé de mujeres y hombres fieles que Dios usó para su propósito. Joven, Dios tiene un propósito para ti, no lo desperdicies. No lo desperdicien, juventud, no desperdicien tu tiempo. No desperdicien porque Dios tiene un gran beneficio para ustedes. Tómense del arado y no vuelvan atrás. Sigan adelante, no matter what, no importa qué diga aquel, no importa qué haga, usted siga adelante porque Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Nosotros vamos a estar un día, ya no vamos a estar aquí. Ya estamos en más overtime que... El líder no es para toda la vida, hermano. No nos equivoquemos. Cada vez que pasa el tiempo estamos más para allá que para acá. Y usted joven, usted jovencita, Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Dios, usted un día va a ser el líder de esta iglesia. Usted un día va a ser el pastor de esta iglesia. Usted quizá no va a ser el pastor de esta iglesia específicamente, pero usted va a ser el pastor de la iglesia de Dios y usted se tiene que preparar desde hoy. Desde ahorita. La fidelidad comienza desde ahorita. A ver, ¿cuántos jóvenes líderes hay aquí? Levante su mano. Yo quiero ver jóvenes líderes. Que diga usted, oh, no, yo no soy líder. No, si eres un líder, porque Dios tiene un liderazgo para ti. Tú eres ya un líder. ¿Cuántos jóvenes líderes hay aquí? Levante su mano. Amén, no tenga miedo. No tenga miedo, un día usted va a estar de este lado. Un día yo voy a estar ahí sin dientes a lo mejor, escuchándolo predicar. O a lo mejor ya ni estoy. Pero un día usted va a estar de este lado. Por eso no desperdicies tu tiempo. Dios quiere jóvenes que se paren en la brecha. Timoteo tenía que encontrar hombres fieles que enseñaran también a otros. Mire, esto está interesante porque Pablo ya se iba a morir. Pablo estaba en la cárcel ya para morir. Y él estaba preocupado de que Timoteo siguiera adelante, pero que no solo siguiera, sino que mentoreara a otros, porque tampoco Timoteo era eterno. Nosotros no somos eternos aquí, hermano. Que no quieran soltar la iglesia a veces es otra cosa. Pero tenemos que ser conscientes de que un día no vamos a estar aquí. Y los jóvenes tienen que levantarse. Pero tienen que comenzar su fidelidad desde hoy. Tienen que empezar a ser fieles desde hoy.
tienen que pararse en la brecha desde hoy. No es mañana, es hoy. Ustedes son los jóvenes, ustedes son los líderes del hoy, no de mañana. Ustedes son los líderes de hoy. Los de mañana son los bebitos, los de mañana son los que vienen en camino, los de hoy son los que ya están aquí. Y yo sé que va a haber buenos líderes, va a haber buenos predicadores, va a haber buena gente que va a seguir adelante y esta obra no va a parar. Esta obra no va a parar porque no es mía, es de Dios. Y un día usted va a estar predicando aquí y quizá no estemos nosotros, pero donde estemos nos vamos a estar gozando que usted se mantuvo fiel y va a ser fiel hasta la muerte. Aleluya. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por los jóvenes? Hermano, mire, yo nunca me imaginé que iba a estar batallando para levantarme después de un juego de fútbol. Yo nunca pensé en el 1, 2, 3. El otro día, hermano, déjenle cuento esto. Y ya voy a terminar, pero el otro día que fuimos a dejar a mi suegro, yo bajando las escaleras como todo un jovenazo, sin agarrarme ni nada, y pensé que ya era el último escalón, varón, y todavía faltaban 2. Y ahí voy, hermano, suelo, y las rodillas tronaron. Y yo le dije a Mari, tú tuviste la culpa. La mujer que me diste. Oh, hermano, lo que hice fue empezarme a reír ahí en el suelo. Me empecé a reír. Y Mari me dijo, Elías, acabo de dejar a uno. El caso es que estábamos riéndonos, hermano, yo tirado en el suelo así, y nos estábamos riendo, pero en otro tiempo me hubiera levantado bien rápido. Ahí no, give me your hand. Y nos estábamos riendo, amigo, ahí estábamos, risa y risa. Pero no, sí fue un golpe duro. Y cuando uno está jóvenes, cuando uno está jovencito, esos golpes no le hacen a uno. Se cae uno y se levanta como si nada. El que sigue, next. Pero cuando uno ya está grande, empiezan, y comiéndonos lo que hay, ¿verdad? Jóvenes, termino aquí. Como les dije a ustedes un día, van a estar al frente del liderazgo. No sé si aquí o no sé en otro lugar, pero ustedes van a estar al frente como líderes. Un día ustedes van a enseñar a otros también. Pero como les dije, su fidelidad comienza hoy. Pablo piensa que sería indispensable encomendar el trabajo a generaciones futuras, pero tienen que ser personas fieles a Dios. Jóvenes, ¿por qué insistimos tanto en su fidelidad? ¿Por qué insistimos tanto que te agarres de la mano de Dios? Porque los desafíos que ustedes enfrentan hoy son tremendos. Nosotros en otro tiempo sí enfrentamos cosas, pero lo que ustedes enfrentan hoy está más fuerte que lo que nosotros alguna vez enfrentamos. Tengan en cuenta eso.
ustedes están peleando con más cosas que nosotros. La tecnología ha avanzado muchísimo. Antes nosotros con un Viper nos sentíamos el abogado del mundo. Y lo sonábamos para que sonara. Que suene algo porque nadie me llama. La tecnología avanzó mucho. Las redes sociales son tremendas. Vivimos en un mundo anticristiano. Antes sí apedreaban a la gente, pero ahora, hermano, el anticristo está en todo, hermano. Jóvenes, agárrense de la mano de Dios. Porque hay mucho anticristiano hoy. Y eso lo promueven mucho las diferentes plataformas, hermano. Por esto, tu fe no debe limitarse nada más a los días de servicio. Tú tienes que tener fe y andar con el Señor día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. No te sueltes de la mano de Dios. Tú no eres un cristiano de viernes y domingo. Tú eres un cristiano de lunes a lunes. Nosotros somos cristianos de lunes a lunes. No somos cristianos cuando venimos el domingo o el viernes. Todos los días hay que representar al Señor. Todos los días hay que representar al dueño de nuestras vidas. Todos los días damos testimonio de que Cristo vive. Todos los días estamos en lucha. Y tú todos los días estás en lucha, en guerra. Ahí con las redes sociales, te bombardean las redes sociales, y ya no nomás a los jóvenes, a los rucos también. Perdón por la frase, se me salió. Pero a los mayores de edad también, hermano. El tiki-toco, ¿verdad? Y usted se agarra del TikTok. ¿Quién tocó? Dije yo. Pero las redes sociales están a todo lo que da, hermano. El fútbol nos aparece por todos lados. Amén. Ya traemos televisión hasta en los teléfonos. Tremendo el enemigo, hermano. Novelas en los teléfonos. Estamos siendo bombardeados, jóvenes, bien bombardeados. Pero tus armas no son carnales, son poderosas en Cristo. Nuestras armas no son carnales, son poderosas en Cristo. Amén. Y no te preocupes si hay muchos o hay pocos. Dios hace maravillas con el que le es fiel. Tu fidelidad es diario, joven, hermano, amigo. La fidelidad es diario, todos los días. La Biblia dice, sé fiel hasta la muerte. Y dice el Señor, y yo te daré ¿cuántos quieren la corona? ¿Cuántos ya tienen su corona? Amén. A ver, hermano, ¿cuántos tienen su corona? Usted ya tiene su corona. La corona de la vida. Y cuando llegue al cielo, dice la palabra de Dios, arrojaremos esas coronas delante del Señor. Qué hermoso va a ser ese tiempo, hermano. Pero la fidelidad empieza hoy. Los problemas están aquí en la tierra. Aquí es donde tú no dejes que nadie tome tu corona. Aquí en esta tierra necesitamos ser fieles hasta la muerte. Amén. Ponte de pie.
Vamos a pedirle a los jóvenes paz. Mire, yo me vine emocionado de allá del retiro de varones. Y quisiera yo que cantáramos ese canto fiesta. ¿Cuántos quieren cantar ese canto fiesta? Pasen, joven, pásenle aquí todos los jóvenes, los que están jóvenes, pasen aquí. Porque vamos a orar primero y luego vamos a cantar ese canto. Volteados para acá, volteados para acá. Voltéense para donde estoy yo.